Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar de nuestra Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por su asistencia, los que nos están escuchando desde Facebook y los que estamos aquí conectados desde vía Zoom. Vamos a dar inicio con nuestro webinar de este mes y pues para este webinar tenemos como invitada a la doctora Azalia Lali Flores Bobadilla, que es la que nos va a apoyar el día de hoy con nuestro tema. Y antes de darle la palabra, voy a permitirme leer un breve extracto de su currículum. Y bueno, la doctora Azalia es licenciada en psicología por la UNAM. Creo que tiene un problema de conexión esta Alma. No sé si a mí me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar a que igual pueda recuperar el internet. Estas son ventajas y desventajas de la tecnología, ¿no? Nos permite poder estar hoy, un jueves a las 8 de la noche, desde nuestras casitas o el trabajo, diferentes lugares conectados, pero bueno, también puede haber de repente algunas limitantes. Aprovecho para presentarme. Yo soy Citlali Flores, soy psicóloga clínica y hospitalaria y bueno, el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el duelo, pero ese duelo que muchas veces no se tiene tan presente o no siempre se habla de él, que es cuando tenemos un familiar con alguna enfermedad y en este caso también específicamente un hijo. Yo les platico un poquito brevemente de mí. Yo soy profesora en la UNAM, en la FE Zaragoza, pero también colaboro soy la gerente de psicología clínica en Fundación Lilo México, donde damos precisamente atención a familias que tienen a un hijo, una hija con una cardiopatía congénita y que requiere un tratamiento. Y de ahí, bueno, pues yo llevo más de 10 años trabajando con familias en esta condición. Y de ahí es de donde surge todo este interés por también abordar lo que tiene que ver con estas pérdidas que no necesariamente están asociadas a un fallecimiento, ¿no? Sino precisamente a un diagnóstico de enfermedad. Entonces, me voy a dar la oportunidad de iniciar, mientras se va recuperando el internet de nuestra compañera. Ya pueden ver mi pantalla de el duelo, ¿sí? Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, les voy a platicar, les voy a ir platicando unos elementos de cómo podemos comprender el duelo, algunas pérdidas, algunas estrategias, pero siéntanse con la confianza, aunque yo sé que al final hay como, pues, esta parte de preguntas y respuestas, pues a mí también me gusta que si tienen de repente como ganas de escribir algo en el chat o de abrir su micrófono y compartirnos algo, preguntar algo, pues también lo hagan con toda confianza. ¿Ok? Entonces voy a iniciar con esta parte. Bueno, yo les platicaba que yo estoy enfocada específicamente o más especializada en lo que tiene que ver con las cardiopatías congénitas, ¿no? Y me voy a basar en este diagnóstico para hacer un ejercicio. Me gustaría que los que estamos aquí, no sé si algunos ya tengan hijos, hijas, o a lo mejor incluso pueden tener hermanos, o si se imaginan teniendo un hijo, una hija, que cerremos los ojos por un momento y pensemos en ese niño, en esa niña que nos imaginamos y que anhelamos con mucho, mucho deseo, con mucha esperanza
y decir, yo quiero un hijo que a lo mejor se va a convertir en futbolista, una hija que va a ser médico, que va a ser astronauta, y me lo imagino a sus 5 años entrando al kinder, corriendo, brincando, sonriendo, va a ser la alegría de la familia. Pero resulta que cuando nace te dicen que tiene una enfermedad, ¿no? Y particularmente en este caso te dicen que es una cardiopatía congénita y que es una tetralogía de Fallot y que requiere una, dos o tres cirugías, pero urgentes en los primeros 2 años, porque si no se te va a morir, pero hay una lista larga de espera y además no tienes el recurso económico porque la cirugía te puede salir en más de 1 millón de pesos. Entonces, toda esa ilusión que uno tenía respecto a cómo iba a ser ese hijo, esa hija, hay quienes a lo mejor son un hermano, una hermana, resulta que ya no se va a cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora solamente queda esa angustia, esa preocupación, ese decir, ¿qué está pasando? ¿Una tetraquea, una enfermedad? Y entonces entra todo este miedo y todo este proceso de, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Y ahora qué va a pasar? Y en este ejemplo, les repito, pongo sobre la mesa el ejemplo de la cardiopatía, pero eso es aplicable a cuando nos dicen que nuestro hijo, nuestra hija puede tener un cáncer, una diabetes, una enfermedad autoinmune, e insisto, ¿no? También cuando lo vemos hacia otros familiares. Entonces, a esto es a lo que se enfrentan mamás, papás cuando tienen un pequeño con una enfermedad. A partir de aquí es que entonces, en este tipo de situaciones, es que puede comenzar un duelo. Un duelo, pero ¿qué es el duelo? Este duelo es una respuesta emocional, cognitiva y conductual. ¿Qué quiere decir esto? Esta situación que está pasando, que estamos experimentando, nos ocasiona emociones, emociones agradables o no tan agradables, ¿no? Nos ocasiona miedos, preocupaciones, enojos, ¿no? Incluso tristeza. Cognitiva, porque empezamos a pensar muchas cosas desde, pero ¿por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y si esto se complica? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué mi hijo? Etc. Y conductual porque empezamos a actuar a partir de lo que está sucediendo. Y esas conductas pueden ser para bien o para mal, ¿no? Puede ser que a lo mejor eso me movilice a buscar ayuda, a buscar opciones, a buscar alternativas, pero también puede ser que me haga que entre en un pánico en el que me aísle, en el que viva llorando todo el tiempo, en el que viva peleándome con todo mundo. Es muy importante mencionar que el duelo al final no es una enfermedad, no es algo malo, al contrario, es un proceso humano, natural, normal, comprensible, que se da a partir de una situación que nos está descolocando en nuestra vida, que nos está moviendo hacia un lugar desconocido, hacia algo que no esperábamos incluso, ¿no? Pero algo muy importante es que al final es un proceso en el cual nosotros vamos a buscar adaptarnos a esta nueva vida, a esta nueva realidad a la que nos estamos presentando. Y algo muy importante es que pensemos que el duelo no solamente está asociado a la tristeza, porque muchas veces pensamos en, hay un duelo, entonces va a estar triste y vamos a estar llorando todo el tiempo. No, no solamente pasa esto, ¿no? Sino que va a haber una serie de elementos como los que acabo de mencionar debido a estos cambios o pérdidas que pueda haber. Ahora, les voy a poner esta imagen aquí, el de I need a job, necesito un trabajo, ¿no? Me gustaría que las pudieran ver y que ya sea que alguien quiera abrir su micrófono o poner en el chat, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en estas imágenes? ¿Qué es lo que les están representando cada una de estas imágenes? Digo, pueden abrir su micrófono y compartirnos o ponerlo en el chat. ¿Qué es lo que pueden observar en estas imágenes? Buenas noches. ¿Sí? Bueno, yo creo que podemos ver pérdidas, pérdida de un trabajo, pérdida de salud, pérdida de una pareja, una persona, enfermedad. ah, Ok. por ejemplo, la niñez, cuando pasan de la niñez a la adultez, cambian muchas cosas, o de la niñez, perdón, a la adolescencia. Igual cuando llegan a pacientes geriátricos, pues anhelan su juventud porque extrañan muchas cosas. Entonces,
pueden ser ese tipo de pérdidas, que un duelo no solamente es por una muerte, podría decirse. Perfecto. Muchas gracias, Guadalupe. Muy atinados tus comentarios. Y justamente, ¿no? Lo que nosotros podemos observar en estas imágenes y como también nos menciona em, tu tocaya, Guadalupe Tlapa también, que pérdidas, cambios o transiciones. Por acá Laura también nos dice pérdida de enfermedad, pérdida por la muerte de un familiar, ¿no? María Elena nos dice, yo veo duelo, enfermedad, discapacidad, ruptura amorosa, necesidad de trabajo, pérdida de juventud. Muchísimas gracias por sus participaciones, sus comentarios. Y efectivamente, lo que podemos ver en estas imágenes es que podemos tener desde una enfermedad hasta una ruptura, una pérdida de trabajo, una discapacidad, una muerte, una transición en las etapas de la vida. Y justamente lo que tienen en común todas estas imágenes es que nos hablan de pérdidas. Estamos perdiendo algo en este proceso. En la primera, muy claro, estamos perdiendo la vida, ¿no? O alguien perdió la vida y los que están a su alrededor perdieron a un ser querido. En la segunda imagen vemos a una persona con una enfermedad, está perdiendo la salud, ¿no? El bienestar. En la otra vemos a alguien con una discapacidad, pues también perdió el poder ser autónomo, tal vez, la movilidad de sus piernas. Acá perdemos a una pareja, un trabajo y justo lo que decíamos, lo que decían por aquí, ¿no? En un momento se pierde una juventud, se pierden ciertas capacidades físicas, cognitivas. Y entonces es algo muy importante esto, porque justamente antes se creía que el duelo solamente se daba ante una muerte. La tanatología moderna, entre comillas, porque pues ya tiene sus años, nos dice que no, el duelo se va a dar ante cualquier tipo de pérdidas. Y estos son algunos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es una pérdida específicamente? Bueno, una pérdida es una privación o la ausencia de algo como tal o de alguien, ¿no? Y esos elementos que estamos, de los que nos estamos privando o que se están ausentando, son significativos para nosotros, provocan una ruptura en nuestra vida cotidiana, lo que platicábamos. ¿Por qué? Porque traemos un estilo de vida, una forma de vivir, unas creencias, una rutina, una seguridad y esta pérdida llega a modificar todo esto, ¿no? Y esta pérdida es la que nos va a llevar a el proceso de duelo y como lo decíamos, no se vincula solamente a la muerte. Podemos categorizar las pérdidas de muchas formas, por supuesto. Vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos una clasificación que nos habla de 5 tipos de pérdidas que ya mencionaron algunos ejemplos. Tenemos la más común, por la que normalmente hablamos de duelo, que es la pérdida de la vida, ¿no? Cuando fallece alguien, la muerte de un ser querido, las enfermedades terminales, si bien son una pérdida de salud, pues ya una enfermedad terminal ya nos habla incluso de un duelo anticipado, que ahorita vamos a platicar de él, porque ya nos está hablando de que se va a perder la vida. Es algo a lo que nos tenemos que adaptar en ese momento, tanto la persona que está experimentando la enfermedad como quienes están alrededor, ¿no? Tenemos una segunda categoría que es la pérdida de aspectos de nosotros mismos, que tienen que ver con la salud, sí, pero también tienen que ver con otro tipo de pérdidas físicas, psicológicas, por ejemplo, ¿no? En ocasiones hay personas que ante un accidente a lo mejor pierden una pierna, pierden un brazo, entonces ahí ya también les cambia la vida y van a esta parte a lo mejor de una discapacidad, de adaptarse a esta nueva forma de vivir. Disminución de capacidades físicas o cognitivas, eso también puede ser por la edad o igual por algún accidente, por alguna enfermedad, pérdida de autoestima. ¿Cuántas personas no hemos visto o incluso hemos llegado a experimentar, ¿no? Que pasa algo en nuestra vida y de ser personas muy seguras, muy confiadas,
pasó algo y ya no me siento tan segura, ya no me siento tan confiada, a lo mejor hasta por cuestiones físicas que cambió mi cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir, ¿no? De, ay, extraño mi cuerpo, no es que ahora ya estoy más gordita o ahora estoy más flaquita. Eso también nos lleva a un duelo, ¿no? En muchas ocasiones. La pérdida de proyectos personales también es como una parte de un aspecto de nosotros mismos, ¿no? Pérdidas de objetos externos también es importante. A veces decimos, eh, voy a traer sobre la mesa situaciones que a lo mejor son a veces difíciles o nos traen malos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, un asalto. Y a veces sí es cierto, ¿no? Hay que valorar y decimos, pues solo fue algo material. Bueno, pero eso material a lo mejor también puede tener un significado para las personas. ¿Quiénes no han traído que el collarcito que le había regalado la abuelita, ¿no? Y que era muy especial y se lo quitaron? Entonces, sí puede ser un objeto material, algo externo, pero tiene un símbolo, tiene un significado. También la pérdida de trabajo, que es algo externo. Dificultades económicas o quienes llegan a perder una casa, por ejemplo. Tenemos también de las más conocidas las pérdidas emocionales, como una ruptura de algún tipo de relación. También cuando hablamos de rupturas de relaciones, lo primero que se viene a la mente es la ruptura de con la pareja, ¿no? Ay, terminé con el novio, ay, me divorcié, ¿no? Pero aquí hablamos de todo tipo de relaciones, de amistades, familiares, laborales, con alguien que sea muy cercano, ¿no? Y finalmente tenemos las pérdidas ligadas con el desarrollo, que aquí pues es parte de la transición normal de la vida, pero al final imagínense un adolescente, ¿no? O un adulto joven que está pasando la transición de ser independiente, de buscar trabajo, de encontrarse en un lugar ahora de solo y ahora yo tengo que hacer todo lo que me toca como un adulto independiente, ¿no? Y que ya me corresponde a mí. Eso también es una transición en la que puede haber algunas pérdidas, pérdidas de la estabilidad con mamá y papá, pérdidas de tener un lugar completamente del que a lo mejor pues yo solo llegaba y punto, ¿no? Y ahora yo lo tengo que construir. Entonces, en este sentido, es como para que nos vayamos identificando, ¿no? Con qué tipo de pérdidas son las que he tenido yo en mi vida, ¿no? Con qué tipo de pérdidas me estoy identificando en este momento. Y si se dan cuenta, estas pérdidas, algunas, como decimos, pueden ser muy objetivas, las podemos observar, las podemos medir, pueden ser muy tangibles, como puede ser algo material, ¿no? Que se nos fue, como puede ser una discapacidad, por ejemplo, pero también tenemos algunas otras pérdidas que no son tan fáciles de reconocer. Por ejemplo, ¿no? La pérdida de la autoestima. Muchas veces no es tan sencillo reconocer en el lugar en el que estamos hoy y cómo nos estamos sintiendo. Y por eso es que también tenemos cómo todas estas pérdidas las podemos categorizar también en este tipo en estas cuatro, valga la redundancia, ¿no? Categorías. Por ejemplo, las pérdidas tangibles, como los decíamos, son las visibles, las objetivas, como la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, hospitalizaciones recurrentes, ¿no? Las pérdidas intangibles que son más simbólicas de esta parte de la normalidad, de ese futuro que imaginamos, ¿no? Del rol, por ejemplo, algo que pasa mucho que ahorita vamos a hablar ya precisamente de eso, cuando se tiene un hijo con una enfermedad y las familias están en hospitalización, los padres llegan a perder o a sentir que no son mamá y papá porque pasan a un segundo término, ¿no? Hay quienes toman decisiones, quienes van primero, pues son los médicos, enfermeros, quienes están en todo este proceso, ¿no? Y las pérdidas acumulativas, ¿no? Que se van sumando poco a poco. Por ejemplo, en la enfermedad de los hijos, pues primero es el diagnóstico. Ahí ya tenemos una pérdida que nos va a generar un duelo, pero no pasó o no ha terminado de pasar esa parte cuando ya vienen los procedimientos, que si cirugías, que si estudios, etc., ¿no? Y también hay algunas, pérdidas un poco más ambiguas, ¿no? Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Me sigo? ¿Todo perfecto?
Muy bien, muchas gracias. Eh, ahora, pérdidas. Dentro de estas pérdidas ya vimos que hay muchos tipos y una de ellas es cuando existe la enfermedad de un hijo. Este duelo, cuando un hijo o una hija es diagnosticado con una enfermedad, pues vemos que se perdió la salud, se pierde esta expectativa de la normalidad, ¿no? El proyecto de vida imaginado, como al inicio que les hacía este ejercicio, ¿no? De, pues yo me lo imagino corriendo, sonriendo, ¿cómo va a ser con sus ojitos verdes? Y ya me lo imagino en su cuna y resulta que tuvo que quedarse, o sea, nació y mamá se fue del hospital a los 2 días y él se quedó un mes, 2 meses hospitalizado con cirugías. Entonces ya no está haciendo esa parte como la habíamos imaginado. Y algo muy importante también, pues esta sensación de control, el decir, yo, aun la impotencia que puede haber, el decir, yo no quisiera que mi hijo estuviera pasando esto, ¿qué puedo hacer? Pero en realidad hay veces que ya no se puede hacer más de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, aquí es donde se empiezan a generar los duelos. Ajá. Tenemos 3 tipos de duelos que vamos a platicar hoy, que es el duelo crónico, el anticipatorio y el ambiguo. Ujú. En el duelo crónico, a ver, hay que tener algo muy claro, como yo les decía al inicio. El duelo es un proceso normal y más adelante vamos a ver algunas propuestas y la más conocida, la de las 5 etapas del duelo, pero vamos a platicar de ellas. Es un proceso normal, natural, que nos puede durar 6 meses, incluso a veces un año, ¿saben? Pero puede ser que conforme vaya pasando el tiempo y si yo no lo logro manejar de una forma adecuada, se puede complicar. Eso también es una realidad, ¿no? Entonces tenemos un dolor crónico que no es que se esté terminando, sino que está permaneciendo, no se está tratando adecuadamente, no se está afrontando adecuadamente y a veces tiene que ver con esta parte de que también hay una constante exposición a diferentes situaciones, ¿no? Como lo decíamos, llega el diagnóstico y comenzó el duelo. Cuando estamos afrontando ya esa parte, pues resulta que ya nos llegó la hospitalización también, ¿no? Entonces, cuando ya nos llega todos esos pensamientos, emociones e intento yo empezar a afrontar esa parte, pues resulta que ahora ya también nos llegó la cirugía y entonces se empieza a hacer todo como un círculo que difícilmente se puede ir terminando. Muchas veces, insisto, por un lado es porque nos estamos enfrentando a diferentes etapas, diferentes situaciones que no nos permiten consolidar este duelo y nos lo están reactivando. O también hay situaciones en las que, y lo hemos visto con rupturas de relaciones o con fallecimientos incluso, en los que ya falleció el ser querido y pasa 1, 2, 3 años y los síntomas asociados al duelo siguen pero en su máxima expresión. Entonces eso ya también es algo pues no saludable para la persona, ¿no? Tenemos duelos anticipatorios, ¿no? Muchas veces estos duelos anticipatorios pues nacen más como del miedo, no de algo tan real. Y se entiende, y esto es algo muy común cuando tenemos o cuando se presenta la enfermedad en un hijo o en una hija. ¿Por qué? Porque decimos, le van a dar su tratamiento y uno esperaría que su tratamiento es pues para salvarle la vida, pero pensemos en una cirugía y esto es algo que me comparten mucho las familias, ¿no? Esa es una frase común, o sea, algo que le va a dar la vida, se la puede quitar también. Entonces, muchas veces en esta parte lo que empieza a pasar es que mamá, papá o el cuidador principal empieza a decir, no, y es que qué tal y se me muere, o qué tal y se complica, o qué tal y le duele mucho, y entonces ya empiezan como a generar toda esta sintomatología emocional, cognitiva, física, ante algo que incluso aún no ha pasado. En el caso de cuando tenemos una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer que pudiera ser terminal,
O incluso, ¿no? Siguiendo en el ejemplo en el que yo me desenvuelvo, que son las cardiopatías, cuando ya es una cardiopatía a lo mejor que pues ya no tiene solución, ¿no? Ya está en un momento tan crítico. O insisto, otros ejemplos como un lupus, ¿no? Crónico, grave, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ahí sí hablamos de un duelo anticipatorio que incluso podría empezar a ser saludable porque yo estoy también ayudando a la persona, a mi hijo, a mi hija, transitar por todo este proceso porque ya sabemos cuál es el desenlace, ¿no? Entonces, una cosa en este tipo de duelos anticipatorios sí es como diferenciar entre me estoy imaginando algo que es probable que no pase y entonces estoy teniendo un duelo ante algo que ni siquiera estoy segura que vaya a pasar, o en realidad es que sí va a pasar, ¿no? Insisto, el ejemplo de de una enfermedad ya terminal, yo ya sé que sí va a llegar la muerte próximamente, entonces puedo comenzar un duelo anticipatorio que, insisto, en estos casos sería hasta saludable, ¿no? Siempre y cuando sea acompañado y manejado de una forma adecuada. Y bueno, un duelo ambiguo, como el que decía anteriormente, que es como no tenemos muy claro, por ejemplo, ya hay niños, niñas que reciben su tratamiento, pero todavía no queda claro como pero si ya se curó o no se curó, o todavía requiere más cosas, todavía requiere más tratamientos, ya puede hacer una vida normal. Por ejemplo, después de que los niños reciben su cirugía. Supongamos y que ya tienen la capacidad después de 3 meses, a lo mejor 4, de tener una vida normal, por decirlo de alguna forma, a las familias les puede costar trabajo también, ¿saben? Porque viene esta nueva transición de decir, híjole, estábamos de un proceso de enfermedad a pasar ahora a un proceso de salud. Entonces, ¿cómo recupero ahora esta nueva vida? ¿No? Bueno, em, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con todo esto, no? ¿Qué impacto tiene la enfermedad? ¿Qué impacto tiene todos estos tipos de duelo que acabamos de platicar o que les acabo de comentar? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se presenta la enfermedad de un hijo, de una hija, cuando hay un duelo, se mueven o se ven afectadas, se ven impactadas todas las dimensiones de la vida. Y seguramente si aquí tenemos mamás, papás que pasan por esta situación, nos lo podrán compartir al final de la plática o profesionales que nos acompañan pues en algunas experiencias, ¿no? Que han podido ver con pacientes, consultantes. Es bien importante saber que a veces pensamos que estas pérdidas, que estos duelos solamente se enmarcan en lo emocional y no. Hay que tener en cuenta que un duelo, una pérdida nos puede impactar físicamente, mentalmente, en las relaciones, en lo social, en lo económico incluso. Ujú. Y en ese sentido es que vamos a ir viendo cada uno de estos factores. Tenemos el punto uno, el impacto físico. ¿Qué pasa con las mamás, con los papás, con las abuelitas o los cuidadores principales de un niño o niña que tiene una enfermedad? Hay fatiga crónica. Algo constante que veo en las mamás, en los papás, es de me siento cansada, siento que no puedo dormir, ¿no? Incluso a veces siento que hasta la mínima actividad me cuesta trabajo. Alteraciones de sueño, como les decía, porque muchas veces dicen, es que ya nada más empiezo a pensar, ¿no? ¿Y si pasa esto, y si pasa esto, o si pasa aquello? O a veces ya ni siquiera logran tener tan presente qué es lo que hace que no puedan dormir como tal, ¿no? Dolores, y muchas veces pues vienen muy de la parte somática, de todas estas emociones que se están generando, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de estómago. Algo curioso, por ejemplo, cuando platico con las familias y vemos el impacto que tiene estar con el constante miedo, la constante preocupación, dicen,
ahora entiendo por qué me estoy enfermando a cada rato del estómago, ¿no? O por qué mi gastritis anda al máximo. Pues porque estoy bien estresada, estoy bien preocupada, estoy bien enojada, estoy muy triste. Ahora entiendo por qué me duele la espalda, ¿no? Por qué me empieza a doler la cabeza todo el tiempo, por qué me está temblando el ojo, por ejemplo. Disminución del sistema inmunológico. Esto hace que seamos más propensos a enfermarnos. Cambios en el apetito. Mucho pasa seguramente y me lo van a decir que no quiero comer, no tengo hambre. Muchas veces dicen no tengo hambre cuando en realidad a lo mejor el hambre sí está, solo que el apetito no, ¿no? En el caso específico y todavía aclarando más, cuando tenemos un pequeño con una enfermedad, pues imagínense a los papás, a las mamás en los hospitales acompañando a sus hijos. Si tienen la fortuna de estar en un hospital, a lo mejor privado, con condiciones más óptimas, pues seguramente tendrán la posibilidad también de poder dormir en un sillón, al menos ahí adecuado, o su propia cama. Pero muchas veces en las hospitalizaciones pasa que mamá, papá están en una banca afuera del hospital durmiendo, si bien les va, si no, a veces están en el pasto, ¿no? O colocan, a mí me ha tocado ver en los hospitales públicos que colocan hasta como casitas para acampar, ¿no? Y ahí duermen, por ejemplo. Entonces, todo esto pues también tiene implicaciones en la parte física. Em, Algo muy importante, la negligencia del cuidado hacia su propia persona. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando un hijo o una hija enferma, pues la atención va directamente a cuidar de ese hijo o de esa hija. Yo les pregunto a las familias, ¿cuándo fue el último chequeo médico que tú te hiciste? Hace años, ¿no? O sea, ni siquiera lo tienen en mente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te atendiste por esta gripa o algo? No, pues no, se pasará porque hay algo más importante que es mi hijo. E incluso algo que pasa que no tiene que ver con el impacto físico, más adelante lo pondremos, pero así como se olvidan de sí mismas, también está tanto la atención en el hijo o la hija que tiene una enfermedad que incluso cuando hay hermanos o hermanas, también ellos llegan a quedar un poco al lado, no con una mala intención, pero pues por la intención de proteger al hijo que tiene la enfermedad. Entonces, por supuesto, todas estas partes físicas, si no se tratan, se pueden pues también complicar. Y no se diga si tenemos una mamá o un papá ya con una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, con una diabetes, nos ha tocado casos que mamá o papá tiene diabetes y de repente pues ya no toman su medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta se les puede olvidar por prestar más la atención al hijo con la enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Y yo también siempre les digo a las familias, llega un punto en el que una forma muy importante para cuidar de tu hijo es cuidar de ti misma, ¿no? Eso es fundamental. Tenemos otra parte que es la parte del impacto económico. La enfermedad de un hijo o de una hija o de un familiar, de forma general, también impacta en la economía. Eso también. Muchas veces, si no se cuenta con el acceso al sistema de salud, pues las consultas, los medicamentos, incluso a veces, aunque se cuente, el hecho de tener los traslados hacia los hospitales, ¿no? Muchas veces también pasa que el atender la enfermedad de un hijo, de una hija, pues conlleva que tengan que estar en constantes consultas, hospitalizaciones, tratamientos, a veces incluso se tienen que trasladar a otra ciudad, a otro estado y eso incluso me ha tocado casos en los que hasta por eso llegan a perder el trabajo los papás. Y entonces ya estamos hablando de que pierden el trabajo asociada a una pérdida de salud y eso nos lleva también a perder ingresos económicos y todo lo que está pasando. Y esto es muy importante y ahora que lo estoy planteando, no se los mencioné hace rato, pero cuando hablamos de pérdidas, no necesariamente es que hablemos de una pérdida y solamente se da esa pérdida. Como ahorita lo acabo de mencionar, una pérdida nos puede llevar a otras tantas pérdidas y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con los impactos. El impacto físico me puede llevar al impacto psicológico y viceversa, o económico y demás elementos, ¿no?
Y bueno, pues también lo que les mencionaba de las dificultades laborales, ¿no? El viajar, el tener que estar faltando al trabajo, el estar gastando en medicinas, en consultas, porque también es cierto que muchas veces los pacientes, las familias, al no tener un acceso a al servicio de salud, o que dicen, pues mi cita es en 7 meses o en un año, pero me están diciendo que mi hijo lo tengo que operar en menos de un año, si no se me muere. Entonces, pues es en donde empieza toda esta incertidumbre económica para poder atender esta parte. También hay un impacto social cuando está la enfermedad de un hijo o de una hija y que forma parte de todo este proceso de duelo, que es muchas veces es la parte de, pues ya no veo a la familia, ya no salgo con amistades, muchas veces pareciera que aunque las redes de apoyo de repente se incrementaran en el sentido de, sí, échale ganas, todo va a estar bien, te apoyamos y demás, en realidad muchas veces la familia se llega a aislar, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque tiene que estar precisamente en todas estas situaciones que ya hemos venido planteando, ¿no? Las hospitalizaciones, los tratamientos, la economía, o incluso a veces sí nos pasa algo que podría parecer muy exagerado, pero por ejemplo acá en donde estoy, en la fundación, si ya va a ser la cirugía o el cateterismo de los niños, de las niñas, sí les decimos una semana antes, ya. O sea, no va a la escuela, olvídense de fiestas, olvídense de visitas, porque si se les enferma el niño o la niña, ya no puede entrar a su cirugía por su seguridad, ¿no? Entonces también ese tipo de cuidados también puede llevar a un aislamiento, ¿no? A cierto alejamiento. Ahora, también es cierto, muchas veces pasa que la gente, pues con la intención de apoyar, de acompañar, muchas veces como que quieren muchas explicaciones para lo cual la familia tal vez no está lista en ese momento, ¿no? O lo que menos necesita es tener que estar dando explicaciones. Entonces, por eso a veces también prefieren como aislarse en ese sentido. O el típico, a mí me ha tocado que dicen, es que a mí me enoja que me digan, échale ganas y pues prefiero ya no hablar con nadie, ¿no? Por ejemplo, aunque siempre decimos, no es que lo digan con mala intención, ¿no? Nadie sabemos cómo acompañar específicamente estas situaciones. Cambios en la dinámica familiar, eso es bien importante. Cuando se viene la enfermedad de un hijo o una hija, ya de por sí es una pérdida de salud, de expectativas, está todo este impacto que ya hemos platicado, hay muchas emociones, muchos pensamientos y demás, pero también la dinámica de la familia cambia. Muchas veces o podemos ver parejas que se fortalecen, ¿no? O parejas que truenan, ¿no? En el proceso. O podemos ver también lo que les decía, algo que pasa mucho es que los hermanitos tienden a sentirse como abandonados, limitados. A veces me pasa que hasta con los hermanitos es como no, no toques a tu hermano, no te le acerques. Y pues el hermano es como de, ¿por qué? No, no entiende. Entonces también aquí pasa algo muy importante y que se tiene que trabajar con ellos también, ¿no? Lo que les decía, las tensiones de la pareja, ¿no? Y la comunicación aquí es una clave muy importante. Y bueno, algo muy importante y que pues dejo para esta parte de impacto hasta el final, el impacto psicológico, porque es de los que más se hacen presentes, ¿no? Como que el impacto físico ya es una consecuencia muchas veces de este abandono que tenemos hacia nosotros o que tienen hacia ustedes mismos, que tenemos hacia nosotros mismos por prestar atención a quien consideramos que es quien lo requiere en ese momento, pero también es una consecuencia de todas estas emociones que muchas veces creemos que se pueden estar ahí manejando, pero en realidad nos están afectando, ¿no? La ansiedad, esa preocupación constante, ese miedo constante de qué va a pasar tanto con la enfermedad, tanto con la parte económica, con todo esto que ya estuvimos viendo, la depresión, la tristeza. La culpa, que ahorita que veamos las etapas del duelo, eso es algo bien común, ¿no? Mamás llegan conmigo y dicen, es que ¿qué hice? Es mi culpa, porque pues no, muchas veces es que así es el cuerpo humano, ¿no? Se enferma.
Miedo constante, la incertidumbre, la hipervigilancia, pasa mucho cuando hay un hijo con una enfermedad, se tiende mucho a la sobreprotección y eso genera mucha ansiedad también en nosotros o en mamá, en papá, en decir, es que no le vaya a pasar algo, es que no lo traten así, o si apenas veo que empieza a llorar, es como intento evitar ese llanto para que no le vaya a pasar nada y resulta que pues a veces hasta los podemos llegar a afectar en otro sentido, ¿no? Bueno, este estrés, todas estas preocupaciones que pueden estar pasando que nos llevan a que si no se trata bien, a tener un agotamiento emocional, físico, problemas de pareja, dificultades para tomar decisiones. Imagínense que yo estoy súper enojada, ¿no? Y si no sé manejar ese enojo porque ya no estoy soportando esto, no estoy soportando que mi hijo, mi mayor tesoro, el amor de mi vida, tenga una enfermedad y tenga que ser sometido a una cirugía. Y si no manejo ese miedo, ese enojo, pues me peleó con todo el mundo, ¿no? Y me peleó hasta con la enfermera, con el médico, con la pareja, con la abuela, con la gente de forma general. Entonces sí va teniendo afectaciones. Como los decía anteriormente, así como una pérdida puede conllevar otras tantas pérdidas, un impacto puede llevar impacto en todo lo demás. Bueno, lo que les decía, ¿no? De, por ejemplo, el estrés psicológico nos puede llevar a síntomas físicos, los problemas económicos a generar mayor ansiedad, el aislamiento social, pues también a deprimirnos, ¿no? Y bueno, fases del duelo. Me voy a ir a esta en específico, ¿no? Tenemos una propuesta que es como la más conocida, la más utilizada, que es las 5 fases del duelo de Kubler-Ross, que nos habla que cuando nosotros tenemos esta situación, esta crisis que nos lleva a todo este proceso, pasamos primero por una parte de negación. Es decir, no creemos lo que está pasando. Pensamos que es una mentira, pensamos que lo estamos imaginando, nuestra mente entra como en un shock, ¿saben? En el caso de cuando viene la enfermedad de un hijo es de, no puede ser, no es cierto, pero ¿por qué están seguros? E incluso eso nos puede llevar a decir, no, me voy a otro hospital, me voy con otro médico, vamos a hacerle otro estudio y aunque me vuelvan a decir, digo, no, 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 no puede ser, no puede ser. Nos pasa también, por ejemplo, cuando nos dicen, no, pues ya es una fase terminal y es momento de aceptar esta parte y más bien llevar todo el proceso hacia una muerte digna, por ejemplo, y es de entra la negación de no, no, no sé si ustedes han visto esta película de, creo que se llama La decisión más difícil, en donde la mamá justamente tiene una hija con cáncer y tiene otra hija con toda la intención para que pueda abonar, ¿no? O para que pueda ayudar a la hija con cáncer. Y cuando le dicen, ya es el final, ella decía, es que no, y te vas a curar, y vas a tener tu cirugía, es más, ni te quiero llevar a la playa porque te vas a enfermar más, y no, no, estaba en una completa negación, ¿no? Por ejemplo. Después viene una fase de enojo o de ira, en donde aquí me ha tocado ver mucho, por ejemplo, de que se puedan enojar consigo mismas, mismos, mamás, papás, pero quienes son creyentes, por ejemplo, se enojan hasta con Dios, ¿no? De, ¿por qué Dios eres esto, eres aquello, yo qué he hecho mal, si yo siempre he estado contigo? O a veces hasta le terminan echando la culpa a la pareja. A veces me toca ver familias que dicen, pero ¿verdad que entonces fue porque en su familia hay antecedentes, ¿verdad? Entonces se ve ese enojo que están sintiendo, que están experimentando por la situación que está pasando. La fase de negociación, como esta parte de, bueno, a ver, ya está pasando esto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Será que sí voy a hacer esta parte o más bien no voy a hacer esta parte? O Dios, por favor, o médicos, denme ayuda, o sea, como empezar a visualizar cuáles son estas posibilidades, todo lo que estoy haciendo, pero también viene una fase que le llaman de depresión, pero como de tristeza, ¿saben? Como de, chin, ya me cayó el 20 de que sí está pasando esto. Ya me cayó el 20 de que es una enfermedad terminal.
o ya me cayó el 20 de que sí es una enfermedad que requiere una atención pronta, requiere una atención especializada. Entonces puedo sentir cierto grado de nostalgia, cierto grado de tristeza. Y ya después viene como el de la aceptación, ahora sí, ¿no? De me siento muy triste, ojalá no estuviera pasando esto, pero ya paso a la parte de tenemos que hacer algo, ¿no? Ya es momento de actuar, es algo que no podemos cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ahora, hablando específicamente de la enfermedad? Algo muy interesante. Y a mí me encanta esta parte o esta propuesta porque normalmente se hablaba del duelo o se ha hablado del duelo por fases. Fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y pareciera que es así como tenemos que ir o como se da el duelo. Y en realidad no. En realidad hay que ver el duelo más como está aquí, ¿no? Como un proceso en espiral, como un proceso en el que pareciera que de repente podemos llegar a una parte, por ejemplo, de la negociación, pero va girando como en espiral que nos puede llevar nuevamente al proceso del enojo, pero sigue girando como una espiral que a lo mejor nos lleva a la parte de la negociación. Pero algo importante es que siempre permanece como un cierto grado de esperanza, ¿no? Que también nos puede mover entre todas estas fases. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es lineal, que a lo mejor sí ya me enojé y hoy ya estoy actuando con lo que se tiene que hacer respecto al afrontamiento de mi hijo, de esta enfermedad que está viviendo, sea terminal o no, pero aunque tú ya estés en esa fase a lo mejor de aceptación de la acción, eso no te impide volverte a posicionar en una fase de enojo, porque como lo vimos anteriormente, podemos tener una nueva situación que nos vuelve a desencadenar todo este proceso. Y bueno, ya finalmente, ¿no? Pero ¿y qué pasa, no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a manejar esto o a mejorar esto? Bueno, tenemos que, perdón, pero estoy haciendo así porque hace mucho calor, pero hay diversas tareas del duelo, ¿no? Primero, tenemos que asumir la realidad de la pérdida. Es bien, o sea, yo sé que ahorita parece y a lo mejor me van a decir, no, pues suena bien fácil, ¿no? Pues sí, muchas veces no es tan fácil, dependiendo del tipo de enfermedad, de la personalidad de la mamá, de papá, de la situación económica, de la situación de redes de apoyo. Hay muchos factores que intervienen en eso. Y por eso es muy importante reconocernos y entonces pedir ayuda, ¿no? Buscar ayuda para asumir esta realidad, decir, a ver, pues mi hijo, mi hija ya tiene esta enfermedad, tiene cáncer, tiene una cardiopatía, tiene un lupus, tiene la enfermedad que es, ¿no? Pero ya entonces, ahora, ¿qué pasa? Asumir las emociones relacionadas con esto. Asumir que me voy a sentir triste, asumir que me voy a sentir enojada. Algo que pasa mucho cuando hay la enfermedad de un hijo es que les dicen a los papás, es que tienes que ser fuerte, no llores, tienes que ser fuerte. Y entonces pues, yo siempre les digo, ¿y llorar te hace débil? ¿O por qué creemos esta parte, no? Incluso a veces el llorar y desahogarnos en cierto momento nos da esa fortaleza para poder continuar, ¿no? Entonces, asumir que me puedo enojar, asumir incluso que tengo mucho miedo, asumir incluso lo que estoy pensando respecto a esta parte. em, y aprender a vivir con esta realidad, ¿no? Aprender a que ahora, pues nosotros teníamos planificada una vida de cierta forma y ahora no, ahora tenemos que incluso a veces adaptar la casa, adaptar nuestra rutina, mudarnos, estar yendo semana con semana al hospital, estarle colocando su insulina a mi hijo, ¿no? Tal vez con cierto periodo, estarle yendo a hacer sus estudios, etc. Entonces, adaptarnos a estos cambios que están pasando, ¿no? Y algo muy importante es cómo puedo reubicar
esta pérdida, ¿no? Hablamos muchas veces, decía, ¿no? A veces nos enfocamos solamente en la muerte, pero incluso hasta con la enfermedad. A ver, ¿cómo reubico esta pérdida? Mi hijo no puede correr, no puede brincar, entonces, ¿qué podemos hacer que pueda ser en esta normalidad en la que estamos nosotros ahora, ¿no? En esta parte de con las condiciones en las que se encuentra ahora mi hijo. Entonces, es como decíamos desde el inicio, al final el duelo nos permite adaptarnos a la pérdida que estamos teniendo. En este caso es la salud, es una pérdida de la salud que nos lleva a la enfermedad de un hijo, una hija. Por supuesto, insisto, tenemos que valorar el contexto, las características de la enfermedad y entonces a partir de ahí, pues trabajar con ello, ¿no? Y bueno, pues eso es como, digamos, como de forma muy general. Ya si entramos muy en específico y esto nada más lo voy a mencionar muy superficialmente, pero que sepan que hay muchas formas de trabajarlo también, es que podemos tener desde lo emocional, lo que decíamos, permitirnos sentir. Lo primero que yo le digo a las familias es de, siéntelo, o sea, no lo niegues. Desde lo cognitivo, desde lo emocional, es decir, me siento triste, me siento realmente enojada, me siento con miedo, no negarlo. Y el hecho de sentirlo no quiere decir que esté siendo mala mamá, no quiere decir que esté siendo mal papá, no quiere decir que eso va a ocasionar que pase algo malo con el hijo, con la hija, no. Simplemente es como decir, pues soy humana, ¿no? Y es normal. Algo muy importante es psicoeducar a las familias. ¿Qué quiere decir esto? Entender qué es lo que está pasando en la enfermedad de un hijo, tener muy claro el diagnóstico, tener muy claro el tratamiento, tener muy claro si eso implica o puede implicar una muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta información es muy importante. Ayudarle a las familias a autocuidarse también, alimentación, revisiones médicas, las redes de apoyo es algo muy importante también. Y cuando hablamos de redes de apoyo, a veces decimos, no, que los 100 amigos, no. Incluso una red de apoyo, siempre lo hemos dicho, se cuenta con una mano, ¿no? O sea, una red de apoyo esencial que tú pienses y digas, son las 3 de la mañana y estoy metido en un problema bien feo, bien fuerte con mi hijo, con mi hija o conmigo mismo, ¿quién yo sé que va a estar aquí conmigo? ¿A quién yo llamaría, no? Y a veces es la pareja, a veces es la mamá, a veces es la mejor amiga, pero son personas muy contadas, ¿no? La parte, bueno, obviamente un acompañamiento psicológico, una terapia psicológica siempre va a ser muy importante, la comunicación en la familia, manejar las dinámicas familiares, eso es fundamental. También la parte espiritual y de sentido, fíjense que, pues en mi experiencia es algo que ayuda mucho a las personas en afrontamiento de pérdidas, ¿no? Y cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos necesariamente de una religión o de un Dios, ¿no? Sino como resignificar esta pérdida. Muchas veces, a veces, pues comentarios, insistimos, las personas lo hacen en la mejor intención, en el querer ayudar, ¿no? De, pues por algo está pasando esto, porque Dios así lo quiso para ti, porque eres muy fuerte. Pues no, no, no es por eso, o sea, no es por eso, pero ¿qué significado le podemos dar ya hoy? En lugar de pensar el por qué, por qué, por qué, porque ya no va a cambiar esto. Y ahora, ¿cómo lo puedo ver? ¿Para qué me está sirviendo esto a mí, no? Y bueno, algo bien importante, ¿no? Y que yo siempre les digo a las familias, escribe. Escribe todo lo que sientes, escribe todo lo que piensas. A veces nos da miedo, en el ejemplo que les ponía, ¿no? Cuando sienten mucho enojo, y perdón por la expresión que voy a utilizar, pero a veces quieren refrescársela, ¿no? A todo mundo, incluso a Dios. Bueno, no lo van a hacer así en forma verbal. A veces escribirlo es lo que les puede ayudar mucho, ¿no? Pero saber que el duelo requiere de reconocer y de aceptar lo que estamos viviendo y sentirlo, ¿no? Y bueno, evidentemente todo esto, pues hay, dentro de todo esto hay ciertas estrategias, hay ciertos
pasos que se tienen que seguir, ciertos elementos que se tienen que trabajar y pues no hay nada como tener también un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento psicológico, tanatológico, que ahora, insisto, esta parte de la tanatología ya no solamente se centra en lo que es una muerte, sino en todo este tipo de pérdidas que hemos visto, incluida la enfermedad de un hijo, ¿no? Y bueno, pues con esto es que cierro esta plática, este webinar. Esta solo es una introducción a algunas de las cosas que podemos hacer, con las que podemos trabajar, pero evidentemente si alguien pues requiere mayor información o demás, pues se puede acercar con mucha confianza conmigo, a la fundación también, o bueno, aquí está la Asociación de Tanatología que también son súper expertos, ¿no? Y pues aquí les dejo también mis redes, mi red social en Instagram, también de ahí los puede redirigir a Facebook para pues cualquier información que pueda ser de ayuda para ustedes. Doctora Citlali, agradecemos muchísimo su participación. Ahí ya tienen ustedes el contacto para que puedan seguirla en sus redes. Y pues bueno, agradecerle por todo este bagaje de información tan importante en el tema que muchas veces se vuelve invisible, como ya lo mencionó, que es la enfermedad de un hijo, ¿no? Y que no lo vemos propiamente como si fuera una pérdida, pero sabemos que dentro de toda esta conceptualización sobre lo que hoy día vemos como duelo o como parte del proceso del duelo, pues es también la propia enfermedad que en muchas familias la vivimos en silencio y la vivimos porque pues de alguna forma en mi experiencia personal pudiera hablar de ello. Y yo creo que los que estamos y las que estamos aquí presentes, pues nos es muy importante y muy valioso todo lo que nos comparte desde el concepto de duelo, desde todo este proceso que uno va viviendo con la pérdida, llamémosle de la salud, ¿no? De nuestro hijo y que hoy lo estamos representando como la enfermedad, como ya algo de nuestro presente y que pues bueno, tenemos que aprender a vivir con este proceso. Entonces, pues vamos a dar cabida si hay preguntas de nuestros, de los que nos acompañan aquí en el Zoom, en Facebook. Tenemos aquí a personas que nos están escuchando. Tenemos una pregunta en Facebook, doctora, si nos puede ayudar. Nos dice Fernando Hernández, algunos podrían considerarse duelos invisibles porque al no ser tan comunes en las personas pasan desapercibidas. Entonces, que entiendo entonces que esto de la enfermedad pudiera considerarse como un duelo invisible. Sí, fíjate que esa pregunta es muy atinada y justamente es por eso el título, ¿no? De esta plática, de este webinar que tiene que ver con ese duelo que no siempre se nombra, ¿no? Pero porque, insisto, muchas veces tenemos todavía la creencia de que hablar de duelo es hablar de muerte. Entonces, no, o sea, hay duelos como este, como o ahora es muy sonado, duelo por muerte o por ruptura de pareja, ¿no? Pero el hecho de una enfermedad, por supuesto que puede ser un duelo invisible, porque incluso algo muy importante, y es lo que les mencionaba ahorita, pasa mucho con las familias que les dicen, es que no llores, es que tienes que ser fuerte, pues es que no, pídele a Dios y ya, o sea, eso lo convierte en un duelo invisible, porque al final estás pasando por un proceso como lo acabamos de ver, estás teniendo una pérdida, o sea, tu pequeño está perdiendo la salud, ¿no? Pero para ti es como perderla tú y es perder esa ilusión y es como tener esa idea de, es mi hijo, es mi hija, o sea, ¿cómo le puedo verlo o no en todo este proceso? Entonces al final, por supuesto que se vuelve un duelo invisible ante los demás porque no, esa exigencia que se tiene hacia el afrontamiento para que los hijos nos vean bien o los vean bien, eso no permite que puedan tener el espacio para expresar libremente el enojo o la tristeza o lo que les decía ahorita, ¿no? A veces hasta sienten vergüenza de estar enojados con Dios. Eso es algo bien común, ¿no? Bien común. O muchas veces las mamás, no se diga las mamás, eh, tienden a sentir mucha culpa. Y sobre todo cuando hablamos de enfermedades congénitas, ¿no? Con las que nacen, decir, pues, ¿qué hice mal yo? Pero pues tampoco lo puedo expresar, ¿no? Entonces, en definitiva, muchas veces puede ser un duelo invisible más marcado por la parte social, ¿no?
Exactamente, y yo creo que esto, si me permite ahondar un poquito, tiene que ver con el aspecto cultural, el aspecto familiar, social, hablando de creencias, y eso pues nos hace partícipes de esto que la doctora comenta sobre el sentir la culpa, el no poder expresarlo, el que es lo que nos tocó y tenemos que afrontarlo de esa manera, y permite, o más bien no permite el que las emociones puedan ser expresadas libremente y se pueda vivir el duelo de la mejor manera posible o de una forma más sana, como nos lo acaba de compartir. Muchas gracias, doctora. Por aquí, Laura Isabel, en nuestro chat nos dice una técnica para que la persona llore en caso de que quiera hacerlo y no pueda hacerlo en Sí, persona, doctora. ¿Qué nos sugiere fíjense que ahí? eso es algo muy importante. Yo ahorita les decía que es bien importante reconocer, aceptar y validar y llorar, ¿no? Si es necesario, porque es algo que nos ayuda. Pero también es importante reconocer el proceso de cada persona. Sí hay personas que a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo expresar, entonces también hay que reconocer cómo es esa persona, ¿no? Si en realidad es que se está aguantando porque pues la sociedad se lo está dictando, porque se hace la fuerte, o porque en realidad sí es parte de su personalidad, ¿no? Eso también he aprendido en todo este tiempo. Así como que para hacerla llorar va a ser un poco complicado, pero siempre lo que les digo a los papás es de yo sé que una cosa que a veces los detiene es que los vean los hijos o los pueda presenciar los hijos que lloren. Entonces, date un espacio. Ya que se hayan dormido, porque a veces dicen, no puedo dejarlos, no me puedo ir, pues tengo que estar con ellos. Bueno, ya que se durmieron, ya que se fueron a la cama, entonces me siento, y ahí es donde ayuda muchas veces la escritura, ¿saben? Me siento a escribir todo lo que siento, todo lo que estoy pensando así, tal cual como lo estoy pensando, y muchas veces eso es lo que lleva a que las personas puedan desahogarse e incluso llorar, ¿no? Como una de las partes, darse esa oportunidad. Y algo bien importante, quien acompaña a estas personas, por ejemplo, Laura, ¿no? Si tú acompañas a alguien que está en esta situación, pues darles espacio, ¿no? A lo mejor de compañía, decir, te entiendo, es normal lo que estás sintiendo o es válido, natural, y aquí estoy para escucharte, ¿no? Y simplemente escucharla y eso les puede ayudar mucho. Si eres tú, Lau, la que a lo mejor no, o si estás en la atención, esta parte, les prometo que cuando nosotros nos ponemos a escribir, pero a la antigüita, ¿eh? Agarrar la libreta con la pluma, no la computadora, la libreta con la pluma de verdad hace mucho la diferencia. Muchas gracias. Y yo diría, como usted lo mencionó, doctora, la red de apoyo también es muy importante. Es un espacio en el que podemos tener esa oportunidad de compartir nuestro sentir y expresarlo de esa manera en que muy probablemente frente a mi hijo, frente a mi familia, no puedo, no me nace o se me dificulta. Entonces, tomar en Fíjate, cuenta sí. la red de apoyo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas eso, nada más quisiera enfatizar un punto. A veces me pasa algo que a mí digo qué bueno, en los últimos años me ha tocado ver más parejas, ¿no? Al menos con los niños con los que me ha tocado, sí me ha tocado ver mamá y papá, en la mayoría, ¿no? Y algo muy común es que los papás expresan mucho esto, o sea, todavía vemos esos roles de género, ¿no? Expresa mucho, es que yo tengo que ser fuerte por mi esposa y los niños, es que cómo voy a llorar. Y cuando les doy esta, incluso a veces tarea, ¿no? De, ya que se durmieron los niños, se van a sentar y expresan lo que sienten, ¿no? Tal cual, o sea, porque es natural, es normal. Y sí me dicen después de, pues lloramos los dos como María Magdalena, pero nos ayudó y al final nos dimos un abrazo y fue como ya, como que ya no sentir esa presión de tengo que ser fuerte, que me voy a adelantar un poquito, Alma, si me lo permites, viendo como la siguiente pregunta, ¿no? Del échale ganas. Es más bien esta parte de literal, o sea, pues es que es más que decir échale ganas, es de, pues es válido, ¿no? Lo que estás sintiendo es normal o en qué te puedo ayudar, ¿no?
cuando estamos en esta parte, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Hay alguna forma en la que te pueda ayudar? A veces, incluso si necesitas que solo te escuche o solo dar el abrazo para no caer en el échale ganas, ¿no? O sé fuerte, más bien de ¿cómo te ayudo? ¿Hay alguna forma en la que yo te pueda ayudar? Es natural, normal lo que estás sintiendo. Incluso a veces puede haber personas que en su dolor, si les decimos te entiendo, digan, no, tú no me vas a entender. A mí me llegó a tocar, ¿no? Alguna mamá que me decía, es que tú no me entiendes, ¿no? Porque tú no estás en esta situación. Por supuesto, no iba a refutarle en ese momento, ¿no? Y nunca voy a saber lo que ella está viviendo. Pero ahí también es donde hay que comprender el concepto de la empatía, ¿no? No es ponernos en el lugar del otro, es aceptar lo que el otro está sintiendo, así lo comprendamos o no, ¿no? Entonces es como de, pues más bien, ¿en qué te puedo apoyar? Te puedo apoyar en algo, tal vez no voy a saber la magnitud de lo que estás sintiendo, pero te estoy acompañando, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, doctora. Aquí ya con la pregunta de Carolina, ¿no? Sí, Respecto a estas frases que solemos, te nos estás yendo, Alma, otra vez. que son muy comunes porque a veces no hay el acompañamiento que creemos que puede. Gracias, doctora. Por acá tenemos en Facebook otra pregunta. Lupita González, muchas gracias por la sesión. Ojalá que en algún momento haya oportunidad de abordar algún tema encaminado a generar herramientas de acompañamiento para el personal de salud que acompaña al final de la vida a otros seres humanos. Bueno, se están dando por ahí algunas sugerencias. Muchísimas gracias, Lupita González. Fernando Hernández, gran participación. Doctora Citlali, un tema muy importante y que nos deja una gran reflexión de cómo poder sobrellevar un duelo. Muchas felicidades. Taide Gabriela, también por Facebook, nos felicita, la felicita, doctora. Muchas gracias por la información y reconocimiento a los padres que tienen hijos que no pueden tener la comunicación abierta como con los niños o con algún espectro de que dificulta la comunicación del sentir del hijo. Abrazo a todas las personas que pasan por ello. Muchas gracias. Fíjate que, perdón, Alma, si me permites, ahorita que decían eso, Claro, también algo bien importante, por supuesto, este es un tema que podríamos tener muchas sesiones, ¿no? Para ver las diferentes perspectivas. Pero también la parte es de, ¿y qué va a pasar con los hijos, no? Porque a veces pensamos ahorita de el niño muy chiquito, pero ¿qué pasa ya cuando el hijo tiene una edad en la que pues se le tiene que explicar que también está sintiendo, que ya está experimentando su propia pérdida, ¿no? Entonces también viene esta parte de, y yo como papá y como mamá, ¿cómo le hago, no? Ahora para esta parte y por supuesto también déjenme, les platico que por eso, si quieren ahí seguirme en mis redes, está interesante porque de repente también sacamos alguna capacitación, algún taller para familias, para profesionales de la salud y sin duda aquí estaremos, ¿no? Conforme nos vayan invitando también la doctora Alma. claro que sí. Muchas gracias, doctora. Pues por supuesto que vamos a tomar en cuenta sus palabras, toda su experiencia. Y tengo una pregunta más, doctora, Sí. con esto para ir concluyendo. Con respecto a lo que comentaba acerca de los duelos, habló de un duelo crónico. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa con un duelo de este tipo, crónico? ¿Se puede desarrollar alguna enfermedad psiquiátrica en el cuidador o la cuidadora? A ver, podemos hablar de una enfermedad psiquiátrica si hablamos, por ejemplo, de una depresión clínica ya, ¿no? O sea, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto lleva un correlato biológico, orgánico, en el que llega un punto en el que a lo mejor entramos en tal nivel de depresión que necesitamos incluso a veces un medicamento, ¿no? Y eso también es parte de lo normal. Si tomamos un medicamento para la diabetes, si tomamos un medicamento para la hipertensión, a veces también necesitamos un medicamento que le ayude un poquito más a mi cerebro a generar esas sustancias que no está generando. Pero lo que sí les digo es que siempre, siempre tiene que ser de la mano de profesionales de la salud. Si de por sí no es bueno automedicarnos, menos con un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, siempre va a estar la sugerencia de vayan a la terapia psicológica y ahí les definirán si es viable ir con un psiquiatra y aunque vayan con un psiquiatra, siempre trabajamos de la mano. No es que dejan al psiquiatra o dejan al psicólogo, es trabajar de la mano, ¿no? Definitivamente. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias.
Y por acá, Gaby, hola, buenas noches a todos. Yo les quiero compartir, nos está compartiendo su experiencia, que en su momento lloré mucho al tener el diagnóstico de mi pequeña y poco a poco he trabajado en el acompañamiento, el agradecimiento a la doctora Citlali, que nos apoyó en la fundación. Pues muchísimas gracias. Tenemos aquí también personas que han pasado sobre estas condiciones y qué bueno que pues mantengamos esta información y esta comunicación, porque también se vuelve una red de apoyo. Gracias, Gaby. Ana Lidia, muchas gracias. Un gran tema para poder acompañar a los padres que lo necesitan. Guadalupe Murga le pregunta de sus redes, ya puso aquí su red, su Instagram de la doctora Citlali. Muchas gracias. Carolina Morales, gracias, me encantó el tema. Muy agradable su manera de explicar y enseñar. Muchas gracias. La maestra Guadalupe Tlapa. Comentario, creo que es cultural y generacional la situación de no mostrar en público las emociones de llanto y tristeza. Socialmente es mal visto mostrar vulnerabilidad y a veces también puede ser la impotencia de no saber qué hacer con una persona que está llorando, cómo consolarla. Por supuesto que sí, tiene que ver con esto que ya mencionábamos, generacional, cultural, sobre la expresión y manifestación de las emociones. Gracias, Guadalupe Tlapa. Rojas Ramírez, sin duda alguna, la doctora Citlali es un ángel. En lo personal nos ayudó muchísimo y agradecemos infinitamente todo su apoyo. Doctora, pues son más que felicitaciones Muchas gracias, qué lindas palabras. apoyo, para su acompañamiento y pues un honor tenerla aquí con nosotros en Andepta, que no sea la última, doctora. Agradecemos, por supuesto, toda su experiencia, su conocimiento. Agradecemos a todos los que nos están acompañando. Vamos dando cierre a este webinar, no sin antes pues mencionarles que el trabajo aquí en Andepta pues tiene que ver mucho con la tanatología, con el desarrollo pleno. Vamos a tener más eventos para que nos sigan también en nuestras redes, sigan las redes de la doctora. Y pues bueno, doctora, me permito compartirle también ya, por último y para cerrar, que la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología otorga la presente constancia a la doctora Azalia Citlali Flores Bobadilla por su destacada participación en el webinar El duelo que no se nombra, vivir la enfermedad de un hijo. El día de hoy, 30 de abril de 2026, y pues agradecemos en nombre del presidente de la asociación, maestro Lizardo González Hernández, de la secretaria de aquí de la asociación, la doctora Estet Sánchez Gamboa y una servidora, Alma Castillo. Y pues bueno, doctora, no me resta más que agradecerle por su tiempo, por todo su conocimiento, su experiencia. Esperemos que nos volvamos a ver por aquí muy pronto y pues todavía siguen llegando felicitaciones, doctora. Aquí. Muchas gracias. Pues Todas muchas mis gracias redes, por la sí, invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias de verdad a todos por sus preguntas, sus palabras, sus comentarios. También son cosas que me llevo siempre en el corazón y que definitivamente me hacen todavía tener un mayor compromiso con todos ustedes. Muchísimas gracias y por supuesto espero que volvamos a coincidir en este espacio. claro que sí, doctora, por supuesto, cuente con ello. Nos piden sus redes, entonces la sesión va a quedar grabada, va a estar colocada en la página de Andepta. Si nos puede ayudar, doctora, en compartirnos en unos momentos por ahí, por esa vía, sus redes, que la puedan contactar. María Elena Sosa dice, muchas gracias. Guadalupe Tlapa, magnífica conferencia. Laura Isabel, gracias. Marcos Bazán, increíble conferencia. Angélica Lisset, muchas gracias, excelente Qué conferencia. lindos, muchas Por aquí en gracias. Facebook, pues tenemos lo mismo, doctora. Elena Sotelo pide sus redes, entonces, pues bueno, vamos a dejar entonces la grabación en cuanto esté disponible, la podrán ustedes volver a escuchar, contactar con la doctora y pues bueno, de mi Sí, y ahí parte, les dejaré un comentario en la grabación. Ahí les pondré un comentario desde mi red de Facebook y también les colocaré la de Instagram para que puedan seguir. Muchas gracias. por favor, doctora, pues entonces con esto damos por terminado.